Lectura de la profecía de Zacarías. Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Me respondió, a medir Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Me dijo, vete corriendo y dile al oficial aquel, Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo la serviré de muralla de fuego alrededor y en ella seré mi gloria. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número, y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Soy el padre Isid Franco y vamos a exponer nuestro corazón para escuchar esa santa palabra. Es el segundo anuncio de la pasión del Señor. Que los apóstoles no comprenderán sus palabras, pero sabemos que Jesucristo el Señor es nuestro héroe, nuestro Salvador, que entregará la vida por sus amigos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, poned en vuestros oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado su sentido, de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender estas palabras. El Señor Jesús que se entregará por la humanidad para darnos ese sentido de la vida, ese regalo de la salvación. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros para que podamos comprender cuál es la voluntad del Padre que envía a su Hijo para salvarnos, pero que entregará su vida en la cruz para darnos la vida, para que podamos comprender la voluntad del Padre. Otra vez. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros en nuestra vida para comprender ese misterio de amor. Que Cristo se entrega por nosotros para salvarnos, para darnos la vida, para que podamos comprender que nuestra vida viene de Dios, que somos llamados a esta gran misión de ser bendición unos a otros a través de la fe, de transmitirla, de vivirla, que nos lleva a ver grandes bendiciones que se manifiestan a la humanidad para que juntos veamos la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén.
Mis queridos hermanos, hermanas, veremos a través de este texto este segundo anuncio de la pasión del Señor. Pues veremos cómo muchos están maravillados lo que el Señor hace, porque el Señor viene a transformar la vida. Y nosotros también damos testimonio de esa fe, porque el Señor tocó nuestro corazón, nos sacó de la oscuridad, nos dio esos talentos maravillosos a la luz del Espíritu Santo, para poder comprender esa misión como hijo de Dios, que nos lleva a la razón de la fe como iglesia. Pero también el Señor les hablará de una realidad, y por eso les hablará bien claro en el verso 44, que pusieran atención a sus palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no comprendían eso, no entendían el proceder de Dios. ¿Tú y yo entendemos el proceder de Dios? ¿Comprendemos en esta época que estamos, en ese sentido de vida? Y somos llamados a anunciar la verdad que nos hace libres. Así como veremos en este gran siervo como San Jerónimo. Él será uno de los 4 doctores originales de la Iglesia Latina. Padre de las ciencias bíblicas y traductor de la Biblia al latín, del griego al latín. Un santo sacerdote de una vida totalmente ascética y de gran comprensión e inteligencia para la palabra. Estará ese gran santo en los años 347 hasta el 420. Algo interesante para ver la vida de San Jerónimo, y que también esas grandes audiencias del Papa Benedicto XVI, que será el 7 de noviembre y 14 de noviembre del 2007, donde nos dirá una síntesis de ese gran santo. Sus palabras, como San Jerónimo las expresará. Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. ¿Cómo es posible vivir sin la ciencia de la Escritura, a través de las cuales se aprende a conocer al mismo Cristo, que es la vida de los creyentes? Otra frase. Estoy con quien unido a la cátedra de San Pedro. Yo sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. La palabra Biblia viene del biblos, que significa biblioteca. Pues esa Biblia, ese gran regalo de la Sagrada Escritura, ese instrumento con el que cada día Dios habla a los fieles. Y por eso se convertirá en ese gran estímulo y manantial de la vida cristiana para todas las situaciones y para toda persona. Mira lo interesante a través de esa vivencia que el mismo santo dirá. Leer la Escritura es conversar con Dios. Si rezas, escribe a una joven noble de Roma. Hablas con el esposo. Si lees, es Él quien te habla. ¡Wow! ¡Qué hermosa bendición! ¿Cómo interpretar la Biblia? Pues este santo dirá que un criterio metodológico fundamental es la interpretación de la Escritura. Será la sintonía con el magisterio de la Iglesia. Por eso estudiamos la exégesis del texto en ese contexto que pasó, para que sea bendición para nuestras vidas, para poder entender dónde fue escrita, por qué fue escrita, y poderla interpretar como es la hermenéutica en nuestro tiempo de hoy. Por nosotros mismos nunca podemos leer la Escritura. Encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos en errores. ¿Qué nos dice el santo? La Biblia fue escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, nosotros tenemos que hacer vivencia esta palabra en la acción y en la bendición con nuestros hermanos.
Solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente con Él nosotros, en el núcleo de la verdad que Dios mismo nos quiere decir. Para Él, una auténtica interpretación de la Biblia tenía que estar siempre en armonía con la fe de la Iglesia Católica, en esa comunión, en esa unidad, en esas verdades de fe. Por último, lo que nos dirá de este gran santo y en esta reflexión del Papa Benedicto XVI, la lectura de la Escritura lleva al santo a entregarse a los demás. Es necesario vestir a Cristo en los pobres, visitarle en los que sufren, darle de comer en los hambrientos, cobijarle en los que no tienen un techo. La palabra de Dios indica al hombre la senda de la vida y le revela los secretos de la santidad. El secreto de esa gran bendición de vida, de esos misterios del amor de Dios. Que Dios bendiga a ese gran santo y doctor de la Iglesia como San Jerónimo. Y en esta hermosa reflexión que también como gran teólogo el Papa Benedicto XVI nos quiso dar, como también un gran enamorado a través de la Sagrada Escritura, también de la tradición de la Iglesia, grandes bendiciones del amor de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para que podamos comprender la Sagrada Escritura, la entrega del amor de los amores para salvar a la humanidad, para encontrar esa voluntad de Dios y así también el descubrir nuestra vida a través de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das, para que podamos comprender tu designio de amor. Así como este segundo anuncio de la pasión del Señor Jesús. Porque tu Hijo ha venido a hacer tu voluntad, a entregar su vida al rescate de muchos. Que podamos comprender ese misterio del amor de Dios. Pedimos perdón por aquellos que rechazan la cruz, que se burlan de las cosas de Dios. Que nosotros podamos comprender que la palabra se ha hecho carne. El Señor Jesús es la palabra de vida, un antes y un después. La promesa del Padre se ha cumplido al enviar a su Hijo. Y vemos a través de los santos evangelios ese llamado del Señor que nos invita a entrar en las profundidades de su gracia, el de ser respuestas a aquellos que están en el error. Que vivamos con integridad la palabra desde el corazón, nuestros pensamientos y acciones, para que así haya coherencia de vida, testimonio de amor. La palabra que ha venido a salvarnos, que nos hace entender el sentido de nuestra vida, para que veamos que lo imposible será posible, que el Señor hace milagros. Lo importante es disponer el corazón para que nosotros podamos contar al mundo sus maravillas, los regalos de Dios a la humanidad. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La invitación que se nos hace es que dejemos la pereza, descubramos ese gran regalo a través de la palabra. Es un misterio del amor de Dios. La palabra que nos dará la paz, la alegría, el entendimiento. Y así poder tener un buen desarrollo en nuestra vida. Comprendiendo el llamado que se nos hace. Para vivir una vocación de enamorados. Esa vocación a la santidad. Que las obras de Dios se manifiestan a toda la humanidad. Para que juntos veamos la gloria de Dios. San Jerónimo ruega por nosotros.